Muy buenas traders, bienvenidos a esta última resumen, esta última sesión de la semana, sin duda muy importante, con mucha volatilidad y muchas referencias que hemos conocido en el día de hoy, como veníamos adelantando durante toda esta semana, que el día de hoy pues íbamos a conocer esos datos de NFP en Estados Unidos, que iba a ser lo más representativo, de acuerdo, para toda la semana, y en este caso pues ya hemos tenido esos datos, así que vamos a analizar un poco lo que ha sido la jornada en el día de hoy, ¿de acuerdo? También hemos empezado la sesión estaban cerrados, o japonés que ha ido dejando también declaraciones. Aquí tenemos el precio, los cierres que hemos vivido, en este caso en China. Vemos que pues, se siguen ampliando esas subidas. En este caso el mercado de Hong Kong, que vuelve a alcanzar un valor de 6 billones de dólares, sigue ampliando, en este caso, la cotización, la capitalización, mejor dicho. También a nivel de los precios del petróleo, que se dispararon con fuerza esta semana, como hemos ido adelantando, debido a ese aumento, como hacíamos en resumen, ese aumento entre las tensiones en Oriente Medio entre Israel e Irán, como hemos dicho en repetidas ocasiones. Cuando se produce niveles tensos en el ámbito geopolítico, pues el petróleo tiende a revalorizarse, ¿de acuerdo? El Brent y el West Texas suben un 8% esta semana, el salto más pronunciado desde principios se fueron a lo largo de toda la sesión europea. Pues vimos cómo se iban sucediendo en este caso, como es habitual. Que si el tema principal en el día de hoy eran las nóminas no agrícolas, el NFP, pues la gran mayoría de mensajes por parte de los bancos de inversión pues iban en base a ello, ¿no? A hacer un poco sus pronósticos, como es en el caso de JP Morgan, que dice que su pronóstico de empleo es correcto en 125.000 nóminas, de que la señal será más preocupante y respaldará su llamado a un recorte de 50 puntos básicos. Aquí haciendo un poco pues de análisis y de pronóstico, ¿de acuerdo? También importante, a nivel del comercio en Estados Unidos se terminó esa huelga portuaria en Estados Unidos, que iba siendo muy importante ya. Ahora lo más relevante es, pues como dice aquí el artículo, en este caso, despejar todas esas largas colas de contenedores y de productos y de barcos que están ahí. Iba a comentar. Esto han sido, pues, como hemos informado durante esta semana, los datos previos, ¿de acuerdo? En este caso, pues, solicitudes de desempleo, conocimos ayer, también por parte de BOFA, de Bank of America, que dicen que esperan que las nóminas no agrícolas aumenten en 150.000. eh, por no hacer spoiler, pero bueno, ya hemos visto que estas cifras se han quedado bastante por debajo. En Goldman dice que dejan sin cambio su previsión para el crecimiento de las nóminas no agrícolas de septiembre en 165.000, por encima del consenso de 150.000. El cambio a ADP, en este caso que conocimos en el miércoles. Y pues algunos mensajes también por parte de Ferrol y de JP Morgan sobre los posibles escenarios en este caso, del SP 500 en función del cifra de datos que en este caso si superasen ciertas cantidades de cifras, que esto es muy habitual, pues esas estimaciones, ¿no? Que se suelen hacer antes del dato de NFP, también se hace del dato de inflación, ¿de acuerdo? Unas estimaciones en función, aquí tenéis en rojo las probabilidades que ellos estiman de que se sucediese. eh, Desgranado, en este caso, si surgen por encima de 200.000, entre 160 y 200.000, ¿de acuerdo? Y lo que podría pasar para los índices, para el crecimiento y demás. Aquí tenéis un dato, ese recuadro bastante interesante donde explicamos todo eso. Aquí en el Morning Call, todo recogido exactamente de una forma más extensa, con todo bien explicado. Hemos conocido algunos PMIs de la construcción, en este caso de la zona euro, comparecencia, hemos conocido declaraciones por parte de Peel, miembro del Banco de Inglaterra. Están aprobando aranceles de hasta el 35% sobre los coches eléctricos chinos injustamente subvencionados, pese a la posición de última hora de Alemania. Hemos conocido, en este caso, también canciller iraní, declaraciones del Banco Central Europeo, ¿de acuerdo? Pero digamos que a medida que iban pasando las horas, pues evidentemente lo que iba cobrando más importancia, como es habitual en este tipo de sesiones, pues es todo enfocado a ese dato de NFP por parte de la economía norteamericana. Como decimos aquí, desde la mesa de JP Morgan, pues en los escenarios del S&P en función, como hemos dicho anteriormente, de lo que salga el dato, ¿de acuerdo? Esas probabilidades, lo que puede suceder. ¿Ves? Pues aquí lo tenemos en este caso. Si salen entre 140.000 y 160.000 nóminas no agrícolas, hay un 40% de probabilidades, lo digo para explicarlo cómo se debería leer, hay un por ciento de un 0,70 un rango entre 0,75 y un 95% a su cotización en este caso.
Aquí hemos tenido pues, más mensajes, más estimaciones de cara al NFP por la gran mayoría, en este caso, de bancos de inversión. El consenso, como decíamos anteriormente, pues más o menos establecía entre los 150.000 nóminas no agrícolas y el dato de empleo, pues más o menos estaba entre el 4,2%. También algunas declaraciones de JP Morgan sobre Apple y, importante también, pronósticos por parte de Yardeni que están pronosticando en este caso que el Dow Jones pues, puede venir a los 60.000 puntos a finales de la década. ¿De acuerdo? Importante también ese aspecto. Y ya pues en este caso, lo más representativo, como decimos, finalmente hemos conocido esas nóminas no agrícolas que han salido muy por encima de lo que el mercado esperaba, 4.000 muy por encima de las lecturas que se esperaban en 147.000. Recordemos, el mercado estaba estimando entre 150, 160, 140 y al final pues han salido bastante por encima con la consecuencia de reacción de los índices, en este caso de una manera muy positiva, atajando un poco o olvidándose un poco de esa posible recesión, del mal dato de empleo, etcétera, etcétera. Aquí también tenéis las ganancias promedio, tenéis la tasa de desempleo que bajó en una décima respecto al pronóstico y a la lectura anterior, ¿de acuerdo? Y aquí esto es pues, lo más importante, lo más representativo después de conocer ese dato, son pues como siempre las estimaciones, ¿no? El futuro de tasas de interés, cómo se está estableciendo a corto plazo en Estados Unidos. Pues como vemos que después de caer estos, de conocer estos datos, cayendo debido a que los inversores, los operadores están incorporando sus precios, datos de empleo del mes de septiembre. En este caso, los traders están descartando apuestas sobre un recorte de 50 puntos básicos en el mes de noviembre tras los datos de empleo. Recordamos que antes se establecían entre 25, 50, ¿de acuerdo? Ahora mismo, pues conociendo estos datos, están descartando a priori. Esto siempre puede, en cuestión de minutos, incluso días, te puede cambiar, pero ahora mismo se está descartando esos 50 puntos básicos y están estimando que la Fed flexibilizará sus políticas en menos de 100 puntos básicos durante las próximas 4 reuniones. Recordamos que antes, hace unos pocos días, unas pocas semanas, se estaba casi descontando que las próximas 2 reuniones se recortasen 100 puntos básicos y ahora están en 4 reuniones, con lo cual antes estaban en dos y ahora en cuatro. Esto ya os digo que es muy variable porque va en función de los datos, de los sentimientos y de muchísimas cosas más. Ahí tenéis perdón, la previa, en este caso el resumen con todos estos datos, estos comentarios en el podcast de Morning Call. Ya nos metemos lleno a la sesión americana y ahí tenéis, pues, en este caso, el trading directo que hemos tenido hoy con Alejandro, que ha sido más extenso de lo habitual. También dólar index, que está alcanzando su nivel más alto desde agosto. Ya sabéis que el dólar index es la cesta del dólar, en este caso, donde se cruzan con las principales monedas. También hemos conocido el PMI de Levy, en este caso por parte de Canadá, y algunos mensajes que hemos conocido por parte de Goldsbe, como ya sabemos, miembro de la Fed. Vamos a leer alguno de ellos. Dice en este caso que este informe de empleo ha sido excelente, que también el fin de la huelga es una muy buena noticia para la economía. Dice que no ha habido sin ilusionarse tanto como digamos, ¿de acuerdo? Dice que tienen que tratar de mantener las condiciones como están el día de hoy y que no pierden de vista la tendencia a largo plazo. Dice que es una gran mayoría de los responsables de la política monetaria de la Fed creen, en este caso, que los tipos van a bajar mucho en los próximos 18 meses, evidentemente, porque ya están en una senda de política monetaria, eh, pues de bajar los tipos de interés, ¿no? No como antes más hawkish, más duro de esa política para intentar atajar la inflación. Más mensajes que dejó el Golpe, también por parte de Goldman Sachs, haciendo referencia a ese dato, dice que la tasa de desempleo bajó 17 puntos básicos hasta el 4,05% gracias a un aumento de 430.000 empleos domésticos. También importante por parte de OFA, de Bank of America, que está cambiando la previsión de la Fed de noviembre en 25 puntos básicos, como decíamos anteriormente, desde los 50 puntos básicos anterior, que más o menos aquí el corte de tipos de la Fed de 25 puntos básicos en noviembre frente a los 50 puntos básicos anterior, como hemos dicho anteriormente, que más o menos era lo que pues un poco venían haciendo. Y también por parte de Goldman Sachs, ¿de acuerdo? Esto es muy habitual en todas las publicaciones de la gran mayoría de datos, que todos los mayores bancos de inversión pues hagan en este caso evidentemente un reajuste de sus pronósticos, de sus estimaciones y vayan saliendo comentarios de ellos cuando se publican estos datos. Aquí en este caso pues hemos conocido JP Morgan, Goldman Sachs, Bank of America, en este caso Goldman
dice que siguen esperando recortes de 25 puntos básicos en las reuniones tanto de noviembre y diciembre. Recordar que hasta finales del año 2024 quedan dos reuniones. Una será después de las elecciones y la otra ya en diciembre. Y dice que creen que en cuenta, pues en este caso la previsión del PIB de la Fed de Nueva York para el tercer trimestre, que se establece ligeramente por encima hasta el 3,06 versus el 2,99% de la lectura anterior. Un poco resumido en el día de hoy, ya comentamos que bueno, este dato era el más importante pues del día de hoy, sin lugar a dudas, y de toda la semana, pues también en este caso. Ya de cara a la semana siguiente, que es lo que nos esperamos para el lunes, para no hacerlo tan extenso, pues bueno, en este caso PMI, como vemos aquí, sector de la construcción, comparecencia de Bunge, del vicepresidente del BUBA, en este caso de Alemania. Conoceremos ingresos medios, esto está dado, borramos de nuevo. De cara a la semana siguiente, pues bueno, el lunes, como ya sabemos, lo más habitual es que no haya demasiados datos programados, ¿de acuerdo? Como para empezar la semana, siempre suele ser así. Suelen ser días un poco más, digamos, tranquilos, aunque no siempre suele. En China, vemos que en Asia, pues ahí sigue cerrado por esa festividad. En la zona euro tendremos ventas minoristas, reunión del Eurogrupo y comparecencia de Nagel, presidente del BUBA alemán. También conoceremos, pues en este caso, las subastas, típicas subastas coincidiendo con el cierre de los mercados europeos y en este caso declaraciones de Kaspari, miembro del FON. Con lo cual ya tenemos un poco lo que hemos hecho en el día de hoy, el resumen y lo que nos esperamos para el lunes que viene. Ahora, importante de cara a los gráficos, ¿qué es lo que tenemos? Pues en diario nos tenemos en la misma zona, ¿de acuerdo? Hoy sí que es cierto que ha habido mucha volatilidad, pero los mercados prácticamente están, digamos, de alguna manera parados. En 4 horas tenemos esta línea de tendencia en el Nasdaq que no está terminando de conseguir de romper, de cerrar por arriba. Vamos a ver a final de la sesión si consigue romperlo. Y en 1 hora, pues por lo menos sí que hemos tenido, como vemos aquí, esta fuerte ruptura al conocerse ese dato de toda esta zona que teníamos aquí, que yo creo que se formó desde el martes, exactamente toda la semana, consolidando este movimiento y vemos cómo finalmente pues, ha roto por encima y ha parado en este nivel de FIU. Así que vamos a ver pues que es una zona muy, muy importante esta. A ver si puede llegar hasta los 20.100, 20.000 puntos, 20.200, ¿vale? Muy importante en este caso que rompa estos nuevos máximos para pensar que podemos ir a ver los siguientes máximos y estar manejando muy bien esta zona porque esto también podría venir a testear esta zona de pullback de soporte, por lo cual hay que tener cuidado en ese aspecto, ¿de acuerdo? En gráfico de 4 horas en el DAO, pues vemos que más de lo mismo es un calco del Nasdaq, una zona muy importante, rompió esta línea de tendencia que venía hasta aquí, rompió con fuerza, volvió a caer y testeó en esta zona de aquí, que es una zona que los que estéis en el directo en YouTube habréis visto perfectamente que Alejandro compró en esta zona de aquí, en 15 minutos y en 5 minutos que estaba haciendo un doble suelo, ¿de acuerdo? Compró en esta zona perfecta y aquí pues estaba dando esta banderita perfecta para intentar llegar a estos máximos. Y el SP 500 pues que tiene la misma estructura, en 4 horas sigue en esta zona de aquí donde tocó esta línea de tendencia y ha rechazado con bastante fuerza. Vamos a ver si podemos volver a tocar esos máximos. En 1 hora, prácticamente más de lo mismo. Rompió con fuerza toda esta consolidación que lleva toda esta semana, hizo un testeo, un pullback y ahora nos encontramos intentando pues llegar hasta esta zona de máximos de la sesión o vamos a ver si el mercado por el contrario se da la vuelta y vuelve hasta aquí abajo, ¿de acuerdo? Pero bueno, vamos a mirar con optimismo esos puntos y bueno. El petróleo, en este caso en diario, vemos que rompió con fuerza toda esta zona de consolidación que llevaba, toda esta tendencia bajista que llevaba desde aquí, desde el mes de julio, prácticamente cayendo, rompimos con fuerza. En 4 horas vemos que ahora mismo tiene una bandera alcista que está vigente, con lo cual hay que dejar ahí el precio correr. Y prácticamente esto ha sido todo en el día de hoy, en la semana de hoy. Esperamos que hayan tenido una muy buena semana y jornada de trading. Y nada, desearles un gran fin de semana y como siempre, pues nos vemos el lunes para preparar una nueva semana de trading. Hasta luego y que pasen un feliz día.